Muy buenas tardes. Un placer estar acá. Recordaba con algunos colegas que yo conocí el mar acá en Necochea. Soy de zona de montaña, así que imagínense una niña de 4 años que ve por primera vez el mar acá, en Necochea. Después vine a un homenaje que se le hizo al doctor Borda, pero también recordábamos que de eso han pasado 20 años. Así que bueno, tuve también después el placer de venir otra vez, pero no nos acordábamos del año de un homenaje que se le hizo al doctor Rivera, también aquí en Necochea. Así que me siento muy feliz de participar de estas jornadas y especialmente porque, por lo que me han contado, todos trabajan juntos. Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos y Asociación de Magistrados. Eso no es frecuente en nuestro país, así que yo pido un aplauso para eso. Muy bien. Bueno, el tema del que vamos a hablar ahora también es un tema conflictivo, el de la autonomía progresiva. Desde otras perspectivas, ¿no? Desde las que ha señalado Marisa, pero sí, tiene también mucho de estas pautas culturales que nos hacen resistir a los cambios. Entonces, quizás el arte, como decíamos aquí también con el colega, nos ayuda a entender muchas de las cosas que pasan en el mundo y por qué el derecho debe recogerlas. Este, por ejemplo, es una pintura. Ven ahí ustedes la fecha, ¿no es cierto? El pintor nació en el 1853, pintó este cuadro a fines del siglo XIX. Un niño que va a la escuela en Francia. Fíjense ahí arriba, no sé si se nota bien el sombrero, pero ahí lo que dice en francés es burro. ¿Eh? O sea, sos un burro. Pero el pintor a eso le puso, ¿cómo se llama esta pintura? Futur savant, o sea, el futuro sabio, el futuro, ¿sí? O sea, desde la escuela sos un burro, pero tengo la esperanza que vas a ser un sabio en el futuro. Hoy quizás a los niños los que pintan los representamos así, con más libertad, con más colores, con más diversidad, aceptando toda una diversidad que existe en la sociedad. Y escuchen esto. Esta que es una canción maravillosa de nuestra música popular, se escribió en el año 1969. Y no sé si alcanzaron ustedes a escuchar cuando dice, es un hombre extraño, niño de 1000 años. Tiene todo, es un niño pequeño, saben la historia ustedes del chiquilín de Bachín, este que vende flores en la calle, que mira para otro lado la prostitución de su madre, y por eso es un niño que tiene 1000 años adentro. ¿Sí? Y esto lo recoge la cultura. ¿Y qué decir de esta sabia? La Mafalda. Y nosotros los mendocinos, que nos creemos que somos únicos, como este señor que creó esta persona, esta Mafalda, nació en Mendoza, creemos que es mendocino porque nació en Mendoza. Bueno, pero aquí Quino nos está representando a una niña que tiene saberes especiales, a tal punto que se da cuenta que el mundo está enfermo. Y entonces aparecen chicos como este, que no alcanzan a tener 11 años, pero que han ganado un campeonato mundial de ajedrez, no de cualquier cosa, de ajedrez. Entonces, supongamos que este chiquito, Faustino Oro, no sé si le pagaron algún premio por esta
este campeonato tan importante que ganó, pero supongamos que le pagaron, supongamos que le dieron 5.000 euros. Y la pregunta es si Faustino puede decidir esos 5.000 euros que se ganó en el campeonato, comprarse una bicicleta que le cuesta 1.000. Porque Faustino a lo mejor no sabe lo que es constituir una hipoteca, pero a lo mejor sí sabe lo que es comprarse una bicicleta y que en 1.000 euros esta bicicleta puede saber, ¿eh? Que es buen precio, que va bien para adelante, etc. Y entonces, mientras en el mundo pasan todas estas cosas, y que venían pasando, como vemos, desde 1969 en nuestra música, con este Chiquilín de Bachín, el derecho, ¿qué hace con estos niños? ¿Cómo tratamos a nuestros niños, estos que nos damos cuenta que hay niños que son diferentes a otros, aunque tengan la misma edad? O sea, hay una pauta etaria que es fija, pero hay otra que nos está indicando que este chico tiene aptitudes para algunas cosas, aunque no las tenga para otras. ¿Y por qué hoy tenemos que preguntarnos qué hace el derecho? Aunque todos los que están ustedes aquí esta tarde seguramente saben que este concepto del que voy a hablar, que es el de la autonomía progresiva, está en nuestro Código Civil y Comercial y no está inventado, sino que viene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, ¿por qué preguntarnos qué tiene que hacer el derecho si vemos que en el mundo pasan las cosas que pasan respecto de los niños? Bueno, no toda la doctrina está muy contenta con la incorporación del concepto de la autonomía progresiva. Lo reconocen porque saben que está en la Convención y que hay que ponerlo, pero contentos no están. Y mucho menos para el mundo patrimonial. Sí, para el de los derechos personalísimos puede ser, pero en el mundo patrimonial nada. El chiquito oro, ¿qué te estás preguntando si puede comprar la bicicleta? No la puede comprar. Punto. Así que, ¿y por qué? Y porque le tenemos que dar garantías al vendedor de la bicicleta que no le vamos a venir a pedir la nulidad del acto. Entonces, para el mundo patrimonial, esto no va, pero no me gusta para ningún mundo. El doctor Julio Rivera escribió un artículo con esta nostalgia propia del que quiere la seguridad jurídica en el mundo patrimonial. Por supuesto que el doctor Julio Rivera conoce muy bien que la autonomía progresiva viene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Él sabe que la legislación argentina no puede ir en contra de la Convención, pero expresa que tiene nostalgia por el régimen anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que no le gusta el actual, aunque sabe que no hay otro remedio que incorporarlo. Pero como no hay otro remedio que incorporarlo, te lo voy a incorporar de la manera más restrictiva posible. Entonces, leamos rápidamente esa nostalgiosa rememoración del régimen anterior. Dice, el tema de la capacidad progresiva me hizo recordar un volumen en el que Gabriel García Márquez reunió una serie de artículos breves que siendo muy joven publicó en Periodos de Venezuela. El libro se tituló Cuando era feliz e indocumentado. Bien, cuando esto escribe, era feliz e indocumentado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la cuestión de la capacidad era bien clara. Se era menor y por ende incapaz hasta el día en que se cumplía cierta edad que la ley definía para todos y sin excepción. Y se era plenamente capaz a partir de ese día, etc. Es lo que nos enseñaban a nosotros en la facultad, que un día te ibas a la cama siendo incapaz, pero al día siguiente te levantabas y eras capaz. Y así los profesores nos enseñaban cómo se salía de la incapacidad propia de la minoridad. Y eso parece que estaba muy bien.
Entonces dice, el código incorpora otra cosa que no le gusta a Rivera, es que hayamos incorporado la noción de adolescente. Él dice que esta persona menor de edad, que ha cumplido 13 años, y en su opinión la categoría es sociológica, pero no es jurídica. Pero no solamente este problema de a qué mundo pertenezco, si al de la juridicidad o al de la sociología, sino que también sostiene es que, bueno, está ahí, es el que tiene entre 13 y 16, hay una ampliación, y esto, bueno, esto que el adolescente tiene que estar en el código, nosotros nunca lo dudamos que el adolescente tenía que estar. Y no lo dudamos no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque, fíjense ustedes, el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha reconocido siempre esta categoría del adolescente y más aún nos obliga a tomar conciencia de estos adolescentes. En esta recomendación, que es posterior a la entrada en vigencia, pero venía trabajando sobre los adolescentes hacía bastante tiempo el comité, esta observación se llama sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. ¿Eso qué significa? Que la adolescencia es una etapa importante a la que el derecho no puede dejar de reconocer. Fíjense lo que dice el comité. Señala a la atención de los estados partes las razones de peso en favor de centrar la atención en los adolescentes para promover que se hagan efectivos sus derechos, reforzar su posible contribución a una transformación social positiva y progresiva y superar problemas a los que se enfrentan en la transición de la infancia a la edad adulta. Los adolescentes se desarrollan a un ritmo veloz. La importancia de los cambios en el desarrollo que se producen durante la adolescencia aún no se han comprendido de manera tan generalizada como la importancia de los cambios que se producen en la primera infancia. Y fíjense ustedes qué interesante, el otro día estábamos con Natalia de la Torre en Río Grande y entre el viento que soplaba y soplaba todo el día, escuchamos una cosa muy interesante, además del viento. Había ahí una colega, las jornadas eran sobre los cuidados, en general cuidados, y trajo datos muy interesantes de adolescentes que en las casas cuidan a los adultos, sobre todo las adolescentes. Entonces, bueno, creer que el derecho y que un código civil y comercial no debe mencionar a los adolescentes, no estamos de acuerdo con una posición de ese tipo, sobre todo si traemos a colación todas estas informaciones que nos vienen del mundo de los derechos humanos. Sigue diciendo el comité que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápido, un aumento de la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de esto, el doctor Rivera también nos critica, y todos temas vinculados a la capacidad progresiva, etcétera, cuando él dice, ustedes están incorporando, además de la pauta etaria fija, esta pauta flexible, ¿sí?, de la edad, el grado de desarrollo, el grado de madurez, que es esta la pauta flexible, que es la que me priva de seguridad frente a los terceros. Pero resulta que al mismo tiempo le están dando, en una contradicción terrible, derechos a estos, a que le pasen alimentos aún después de la mayoría de edad. Bueno, ¿qué contestamos a esa crítica del doctor Rivera? Este código, lo he repetido hasta el cansancio, a veces me da no sé qué volver a decirlo, pero parecería que es necesario insistir en esto. Este código recoge los principios constitucionales, pero no aisladamente. Intenta ponerlo siempre en equilibrio. Ese equilibrio que marca la autonomía, que es de la que hemos estado hablando hasta ahora, la igualdad,
pero también la responsabilidad o solidaridad. Entonces, a estos niños a los que nosotros les vamos dando, les vamos soltando la piola, si ustedes quieren, les vamos soltando la soga para irles abriendo el campo de la capacidad y de la autonomía y que sus proyectos de vida se realicen, eso no significa que el Estado y que los padres y que la sociedad, como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se desentienda. Porque el principio de la autonomía progresiva va unido al del interés superior del niño. Entonces, si yo lo llevo unido al del interés superior del niño, no me puedo olvidar de la responsabilidad, no me puedo olvidar de la solidaridad que todos les debemos también a estas personas que todavía se encuentran en formación. Entonces, la autonomía progresiva. Obviamente, para decir qué es la autonomía progresiva, tenemos que recordar, aunque sea muy rápidamente, lo que es la autonomía. Y la autonomía nos lo enseña también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un concepto casi igual al de la libertad. O la libertad, si ustedes quieren, vinculado a la autonomía. El gran filósofo que habló de la autonomía fue Kant. Y nosotros lo seguimos a Kant, cuando decimos nosotros, el pensamiento iberoamericano. Y fundamentalmente en la Argentina, este grande, que también siempre lo repito, el doctor Carlos Nino, que fue quien forjó toda la teoría de los derechos humanos en la Argentina desde el punto de vista filosófico, aunque algunos nieguen ese momento histórico, pero es él el que diagramó toda la política que venía en el año 84 sobre los derechos humanos en la Argentina. Él tenía esa concepción kantiana, Carlos Nino, este grande de la ética política argentina. Aunque por ahí ha salido un libro ahora que se la está negando, pero no importa. Bueno, ¿qué decía Carlos Nino siguiendo a Kant? Que la autonomía es la capacidad que tenemos los seres humanos de decir qué queremos hacer con nuestras vidas, en plural. Porque los seres humanos no tenemos una sola vida. No vidas sucesivas, que cuando nos morimos vamos a tener otra. No. Tenemos muchas vidas. Tenemos la vida del profesor, la vida del magistrado, la vida de la madre, muchas vidas, muchas. Y tenemos que cuidarlas a cada una de esas vidas. Y la autonomía es precisamente esta facultad que tenemos los seres humanos de saber qué queremos hacer con nuestras vidas y qué equilibrio le queremos dar a cada una de nuestras vidas. ¿Cómo las queremos equilibrar? Entonces, sigue diciendo Carlos Nino, nos sigue enseñando, porque él murió sorpresivamente en La Paz, bajándose de un avión, pero nos sigue enseñando. Entonces, él, con ese realismo que lo caracterizaba, dijo que esa posibilidad que tenemos los seres humanos de proyectar nuestras propias vidas, a veces necesita de la ayuda del Estado para poder proyectarlas y que sean reales. Porque como decía aquel poeta francés, todos tenemos la libertad de dormir bajo los puentes de París. Pero ¿quién duerme debajo del puente en pleno invierno en París? El que no tiene casa. El que la tiene no duerme debajo del puente. Entonces a veces esa autonomía, ese poder de decisión, requiere que otros, y en este caso el Estado, nos dé las posibilidades para poder optar. Pero la regla es que los seres humanos tenemos esa autonomía. Aun cuando el profesor, a quien admiro muchísimo, el profesor Harari, desde Israel, nos enseñe que en realidad la autonomía hoy está, o el libre albedrío que él llama,
hoy está bastante reducido por todo el mundo que nos rodea, la informática, que van creando en nosotros no nuestras propias decisiones, sino decisiones que vienen de afuera. Y dice Harari que los más peligrosos en este punto somos nosotros, los intelectuales, que nos creemos que tenemos libre albedrío. ¿Por qué los otros no se preguntan eso? Entonces, lo más peligroso es que nosotros, los intelectuales, nos creamos que tenemos verdaderamente libre albedrío cuando ese libre albedrío no está. Bueno, yo sigo creyendo que el derecho respeta ese libre albedrío, esa autonomía y la reconoce. Entonces, nuestra Corte también lo cree, y lo cree desde hace muchos años. Esta Corte respetada del año 1986, también instalada bajo esa imagen que decíamos de los derechos humanos, recobrar la democracia, que estamos celebrando y la seguimos celebrando pese a todo estos 40 años. Bien, entonces la Corte, este famoso caso Basterrica, dijo que el Estado no debe imponer planes de vida a los individuos, sino ofrecerles la posibilidad para que ellos elijan. Hay una total coincidencia con lo que venimos señalando antes. Y la Corte Interamericana, con las mismas palabras, al hablar de la libertad, dice que la libertad es el derecho de toda persona de organizar, obviamente con arreglo a la ley, su vida individual y social. O sea, esto de las muchas vidas también está reconocido por la Corte Interamericana, conforme sus propias opciones y convicciones. Entonces, ¿cómo se traslada esto a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Esta convención que ya parece vieja, porque estamos en el primer cuarto del siglo XX-24, se está terminando. Y esta convención en el año 1989. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver para los niños, niñas y adolescentes el mundo del año 1989 con el mundo actual? No está obsoleta la convención gracias a que tenemos el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es el que la va ayornando a través de sus sucesivos documentos que va emitiendo. Menos mal que tenemos ese comité, aunque para algunos gobiernos ese comité sea un problema muy serio. Bueno, muy bien. Veamos qué es lo que dice la Convención. La Convención, tenemos en el artículo 5, este famoso artículo 5, dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos, los deberes de los padres, o en su caso los miembros de la familia ampliada, ¿no? Esta noción también de que no solamente lazos jurídicos, lazos biológicos, sino también una familia ampliada, como puede ser la que reconoce nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente para los niños migrantes, a los que le reconoce derecho a la vida familiar con personas que no tienen nada que ver con su familia, pero que son sus allegados, porque son los que los acompañan. Bien, entonces, vuelvo al 5. Dice que le reconoce, sí, de acuerdo con la costumbre local. ¿Para qué? Para que los padres, los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño se le imparta la dirección y orientación apropiada. Pero esa orientación y dirección tiene que ser en consonancia con la evolución de sus facultades. No dice solamente con relación a su edad. El artículo 5 dice en consonancia con la evolución de sus facultades. O sea, está presumiendo la Convención de que hay una evolución. Que no es cierto eso de que me acosté incapaz y me levanté capaz, sino que la vida es otra. La vida indica que este niño se va desarrollando por sus facultades y esas facultades pueden ser diferentes. No todos los niños ganan antes de los 11 años el campeonato internacional de ajedrez, etc.
O sea que la convención alude a la evolución de las facultades del niño en sus artículos, la evolución de su madurez, en este famoso artículo 12, que quizás es el más conocido de toda la convención, el impulso que debe darse al desarrollo, ese desarrollo puede ser físico, mental, espiritual, moral, social. Los estados deben garantizar el desarrollo, o sea, utiliza todas estas expresiones que algo quieren decir, el valor de las palabras, ¿sí? Bien, entonces, fíjense el artículo 12 que recordábamos recién, dice, los estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, que esté en condiciones, no dice, no tiene una edad fija, y después dice, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función acá de la edad, no dice cuál, y de la madurez del niño. Siempre agregando estos elementos de la madurez. Y esto, porque esto también lo ha reconocido nuestra Corte, dice, por un lado, la Convención da por presupuesto que los niños gozan de los derechos que le corresponden en tanto que personas humanas, pero por el otro, en atención a lo antedicho, tiene como objetivo primordial proporcionar al niño una protección especial. Ese equilibrio que señalábamos al comienzo. Autonomía, igualdad, pero también responsabilidad y solidaridad. Y esto lo dijeron hace muchos años. Nuestra querida Cecilia, que también sigue con nosotros y por eso repetimos sus palabras. Y Marisa, creo que debe haber sido uno de los primeros artículos que escribieron juntas, dice, tan contrario al interés superior es restringir el ejercicio de ciertos derechos cuando los niños jóvenes están en condiciones de hacerlo, como permitirlos cuando todavía no lo están. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo al equilibrio, no sé. O sea, el equilibrio ha dejado de ser un valor para la sociedad. Tenemos la grieta tan adentro que o estamos acá o estamos allá. Y esto no es así para la vida, para las vidas que tenemos que llevar adelante. Hay que buscar siempre el equilibrio. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nos pasa en forma específica? Y por eso aquellos que sostienen, no, la autonomía progresiva va solo para el mundo de los derechos personalísimos, no va para el mundo negocial, con el equilibrio necesario, hay que advertir que esa posición hoy, frente al mundo informático, es bastante discutible, por lo menos. Porque es cierto, el mundo informático trae muchos riesgos para los chicos, pero el mundo informático también abre otros horizontes que no se le parecen en nada al contrato de trabajo y a la prohibición del contrato de trabajo de los niños. Va por otro lado el asunto. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes son esos nativos digitales? Esos digital babies. Esta palabra la acuñó este señor que se llama Mark Prensky en el año 2001, o sea, ya llevamos muchos años. Este señor es un señor muy discutido por los psicólogos, yo no vengo a decir que es palabra santa lo que él dice. Lo que digo es que advirtió esto que está pasando y habló de estos digital babies. ¿Y quiénes son esos digital babies? Son personas que no han conocido ni conciben un mundo sin Internet y sin la telefonía móvil. Nacieron cuando esto ya existía y una vez me acuerdo, mi nieta me pide que vaya a la escuela primaria porque iban los abuelos a explicar qué es lo que hacían. Entonces, bueno, sí, con mucho gusto fui a la escuela y a mostrarle lo que hacía un juez y esto. Entonces uno me dice, ¿y usted a qué jugaba cuando era chica? Entonces yo le digo, bueno, mirá, éramos un grupo que yo vivía en un pueblo y nos encantaba jugar al teatro y nos subíamos a un escenario y hacíamos esto. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Y la PlayStation
No, le digo, eso no existía. Le digo, mira, te voy a decir, yo la primera vez que vi la televisión fue en Buenos Aires, porque a Mendoza no había llegado la televisión. Vayan sacando las... No hace falta que saquen las cuentas, tengo 79. Y no, eso no... Íbamos a la casa de mi tía en Buenos Aires a ver la televisión, porque en Mendoza todavía no teníamos la televisión. Y el chico me dice, pero ¿cómo? No entendía. No, estaba fuera de su capacidad de comprensión. Un mundo sin la televisión, un mundo sin la PlayStation. Y esto es lo que nos demuestra también Prensky, cuando nos dice que un digital baby es esa persona que no concibe un mundo sin internet, sin la telefonía móvil. Y esto, ¿qué importancia tiene en el mundo jurídico de las relaciones? Una primera es que esa identidad de este niño, ¿qué es lo que lo caracteriza a este digital baby? Es que no solo emplea las nuevas tecnologías, vive dentro de las redes sociales. Nosotros los adultos usamos internet, buscamos información. Ellos viven dentro de la red. La vida pasa por ahí. La vida pasa por lo que dice la red tal, el TikTok, como se llame. Nosotros, insisto, usamos, ellos es muchísimo más, viven. Segundo, estos niños nacen y crecen en un entorno tecnológico que está en constante cambio. Cuando yo era niña, habían cambios, yo no digo que no, pero los cambios eran más lentos. No nos dábamos cuenta de los cambios. Hoy son todos cambios muy rápidos. Y lo demuestra el hecho de que estos teléfonos que nosotros estamos usando y que los adultos somos capaces de usar 5, 6, 7 años el mismo teléfono. Un chico no le hagas usar el teléfono del año pasado, este año, si salió un modelo nuevo. Porque es un cambio total. Y para este chico, entonces, lo que para nosotros, ojo, los que tienen de 50 para abajo acá no me escuchan, pero de los 50 para arriba, me parece, y estoy poniendo una edad ridículamente arbitraria, mantenerse, estar tranquilo, es un valor. O sea, esto de no me cambies el asunto. Incluso yo le digo, cuando viene mi hijo con la computadora nueva, espérate, ¿cómo es este asunto? Que ahora cómo entro, porque con la otra me siento tranquilo, con lo que yo ya conozco. Esto no es así con nuestros niños. Ellos viven en un mundo de constante cambio. Y por eso la educación que tenemos que hacer con nuestros niños no es meterle en la cabeza todo lo que nos metieron a nosotros, sino una educación que sirva para que cuando se cambian las cosas, ellos puedan adaptarse. Hay países en el mundo que hoy, cuando buscan una persona a quien emplear en una empresa, no la buscan por la mejor universidad de la que salió, ni las mejores notas que él obtuvo. Las preguntas que se le hacen de atrás para que ese empleo es todas las preguntas que se le hacen están referidas a ¿cómo actuaría usted si cambia tal cosa? Si el tipo no te sabe contestar, ¿qué harías frente a una cosa que hoy cambió? A ese no lo toman. Puede ser el mejor egresado de la promoción, pero ese tipo no tiene empleo hoy en los países desarrollados. Los que tienen empleo son los que tienen aptitud para cambiar. Y esto proviene de todo este mundo informático. Mundo informático que tiene un nuevo lenguaje, que a mí me pone histérica el mundo de las abreviaturas. Y cuando las chicas, Natalia nos llama las chicas, las que hicimos el preproyecto del código. ¿Ah? Las chicas, bueno,
yo, una de esas chicas, no tolero este mundo permanente de abreviaturas. Un ejemplo, IDK. Te hice una pregunta. Marisa, ¿sabés cuántas uniones convivenciales están inscritas en la provincia de Buenos Aires? Y Marisa me contesta, IDK. ¿Y eso qué quiere decir? I don't know. No lo sé. Pero ella me puso IDK, porque se ve que en el mundo IDK se sabe qué quiere decir I don't know. Y yo no lo sé, I don't know. No sé qué quiere decir eso. Pero es el mundo de las abreviaturas. Bueno. Una cuarta característica de estos niños, de estos digital babies que han nacido en este mundo tecnológico, es que el teléfono se ha instalado en las habitaciones. Y todo eso que nosotros decimos, la responsabilidad parental, del cuidado, del control, es más o menos como hoy hablar de la confidencialidad médica en hospitales donde hay miles de pacientes cuyas historias clínicas están todas informatizadas. Andá, ¿sabés vos de dónde salió esa falla de ese dato de la confidencialidad? Y con los niños nos pasa lo mismo con la tecnología. Todo aquel control que creíamos que podíamos tener, hoy no lo podemos tener, por muchos programas que tengan las computadoras de el niño no puede entrar acá o el niño no puede entrar allá. Y esto obviamente incide muchísimo en el régimen de la responsabilidad parental. El niño se une a quien se le da la gana a través de eso. Por supuesto, esto viene preocupando muchísimo a la doctrina. Este año se ha publicado un libro muy interesante en España, La protección de la infancia en los entornos digitales. Es un libro pequeño, pero tiene 35 artículos de diferentes autores que tratan diferentes cuestiones relativas a los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Por ejemplo, leemos algunas frases como infancia, adolescencia y tecnología son tres palabras que en las múltiples variantes en las que se combinan aparecen cada día en conversaciones y noticias, instalándose en el imaginario social, cargándose de contradicciones, metáforas y pérolas. La protección de la infancia pasa por una justicia altamente especializada, dice una de ellas. ¿Especializada en qué? Y también en informática. Porque si no, no entiendo lo que le pasó, me dice ella, que está ahí, que lo sufre. Entonces, en este mundo informático, como decíamos recién, estos niños, niñas y adolescentes pueden llegar a tener ingresos patrimoniales que no tienen ninguna conexión con el viejo concepto del trabajo infantil, que tiene que seguir siendo prohibido, y de esto yo no tengo la menor duda que no tenemos que producir cambios en esa cuestión. Pero son otro tipo de cuestiones, crean plataformas informáticas. Así como el chiquito Oro se ganó el campeonato, estos otros se crean plataformas que después venden a las grandes empresas por millones. ¿Y eso es trabajo infantil prohibido? Signo de interrogación. El que lo hizo a lo mejor tenía 13, 14 años. Vicky Pellegrini, que ha escrito mucho sobre la autonomía en materia de ámbitos patrimoniales, dice, también pueden ganar dinero a través de competencias de videojuegos. Según se publicó en la prensa, un adolescente argentino de 13 años consiguió un buen puesto en una competencia mundial de un popular video y ello le generó una ganancia de casi $1 millón. Y acá ya le empezamos a pensar. Porque una cosa es el que hizo un programa, otra cosa es el que se está metiendo en el juego. Esto puede generar adicción. Cuando yo estoy dando estas charlas, bastante en grupos así, se me acerca mucha gente y me dice,
yo no sé qué hacer con mi hijo de 16, 17 años, todo lo que apuesta. Apuestan por teléfono. ¿Ah? Entonces, ojo con eso también. Bien, entonces, como pueden haber perjuicios, perjuicios, nosotros en el año 2021, la Secretaría de Comercio dictó esa resolución 236. No he visto que entre todas las que quieran derogar aparezca esta, pero no lo digamos muy fuerte, no vaya a ser que aparezca esta. Entonces, esta resolución dice que frente al avance de las tecnologías de la información, las y los adolescentes se ven inmersos en relaciones de consumo que acrecientan su vulnerabilidad. En definitiva, lo que hace esta resolución es permitirle a esos mismos que han contratado a través de los medios informáticos, a esas personas de 12, 13, 14 años, le está dando legitimación para que hagan el reclamo. ¿Está claro? Eso es lo que hace esa resolución. Después de mucho que hablar. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente esta observación general del año 2013 del comité que habla sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Esta observación general es el antecedente de otra muy importante, que es la que vamos a comentar ahora. Pero ya en el año 2013, el comité advertía sobre las interrelaciones que se arman entre el mundo de los negocios y el mundo de los niños, niñas y adolescentes. No se trata solo de la publicidad engañosa. La publicidad engañosa ha sido siempre tratada y todas las leyes sobre publicidad engañosa tienen algún articulito sobre los niños, ¿no es cierto? Pero esto va mucho más allá de esa publicidad engañosa. Por ejemplo, ahí ya en el 2013 se decía, las empresas pueden ser un motor fundamental para que las sociedades y las economías avancen de manera que se fortalezca la efectividad de los derechos del niño mediante, por ejemplo, los avances tecnológicos, la inversión, la generación de trabajo decente, etc. Sin embargo, la efectividad de los derechos del niño no es una consecuencia automática del crecimiento económico. Y las empresas también pueden afectar negativamente a los derechos del niño. Esto no es comunismo. Esto es advertir que las cosas pasan y que hay empresas que trabajan en favor de los derechos del niño, etcétera, pero hay otras que se aprovechan de esta situación. Pero como los que no estamos por la libre empresa, somos todos comunistas, bueno, seremos comunistas, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Entonces, les decía yo, la importancia de esta observación general del 2021 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Expresamente, en relación con el empleo. Y fíjense qué interesante. Cuando comienzan esta especie de prólogo, que tienen todas estas documentaciones que emanan del comité, de cómo se ha formado, de dónde viene la redacción, el comité empieza así. Dice, los niños consultados para la presente observación. O sea, voy a hacer una observación general, pero lo primero que hago es ver qué me dicen los propios niños sobre este problema que voy a advertir. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesantes las respuestas de los chicos. Dicen, señalaron que las tecnologías eran esenciales para su vida actual y para el futuro. Digital babies, ellos no entienden la vida sin la tecnología. Dice, el otro contesta, dice, por medio de la tecnología digital podemos obtener información de todas partes del mundo. La tecnología digital me permitió conocer aspectos importantes de mi propia identificación personal. Cuando estás triste, Internet puede ayudarte a ver cosas que te alegran. O sea, todas cosas muy positivas. Sin embargo, también esos niños le contestaron, me gustaría saber qué es lo que hacen con mis datos. O sea, no es que sean inconscientes de los riesgos, ¿sí? Entonces, en esta observación también se habla
de la autonomía progresiva de los niños, ¿sí? Por ejemplo, el punto 19 dice, los estados partes en respetar la evolución de las facultades del niño, lo mismo que ya leíamos antes. Este proceso reviste especial importancia en el entorno digital, en el que los niños pueden participar con mayor independencia respecto de la supervisión de sus padres y cuidadores. Es que en el mundo digital está pasando lo que le pasaba a los inmigrantes cuando llegaban a nuestro país en el siglo XIX. Llegaban los franceses, llegaban los alemanes, llegaban los italianos incluso, no hablaban castellano. ¿Quién iba a la escuela? El chiquito, el hijo. Y ese venía y enseñaba el castellano en la casa. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros hoy. Este lenguaje tecnológico nos lo enseñan los niños a nosotros. Así como los niños de los inmigrantes le enseñaron el español o el idioma que correspondiera al país a donde llegaron. ¿Sí? Entonces, acá se vuelve otra vez con este tema de la evolución. Y las oportunidades y riesgos, dice el comité, asociados a la participación de los niños en el entorno digital, varían en función de su edad, de su fase de desarrollo. Los estados partes deben atender a esas consideraciones al concebir medidas encaminadas a proteger a los niños. Equilibrio, autonomía, pero también protección. En proteger a los niños en ese entorno o a facilitar su acceso a él. Porque cuando hoy a un niño le prohibimos manejar la computadora o el teléfono, ese chico es un outsider del mundo. Entonces, acá el problema, y lo señala bien el comité, es que los padres no sabemos controlar. Y el comité entonces le dice a los estados, ¡ojo! Ustedes tienen la obligación de crear todos los elementos necesarios para enseñarle a los padres, para que los padres puedan controlar. Bien, dice, debe lograrse este equilibrio, lo que decíamos recién, la importancia, ¿sí?, de conformidad con la obligación de los estados de prestar una asistencia adecuada a los padres, a los cuidadores, en el desempeño de sus responsabilidades. Y estos otros, los niños de la calle, ¿qué reclaman estos niños de la calle? El comité no se olvida de los niños de la calle. Y les hizo una observación específica para los niños de la calle, que en el año 2017. Y se llama así, sobre los niños de la calle. Y dice, y aquí también lo primero que hizo fue preguntarle a los niños de la calle. ¿Sí? Entonces, los niños de la calle son con los que se consultó para la presente observación, se expresaron en términos enérgicos sobre la necesidad de ser respetados y de tener dignidad y derechos. Ellos también reclaman la autonomía, no porque estén en la calle. ¿Sí? Dice, respétennos como seres humanos. Los gobiernos no deberían decir que no hemos de estar en la calle, no deberían acosarnos si estamos en la calle. Se nos debe aceptar. Que vivamos en la calle no significa que no podamos tener derechos. Y miren lo que dice, como el chiquilín de Bachín que escuchamos al comienzo. Dice, la calle marca, tanto si te vas como si te quedas. No queremos ayuda, caridad o compasión. Queremos convertirnos en alguien que se valga por sí mismo. ¡Qué respuestas! Después decimos que los jóvenes no saben pensar. Bien. Entonces, en España se ha dictado este año este Real Decreto 444 con los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en los servicios de intercambio. ¿Quiénes son esos que en castellano tenemos que usar tantas palabras? Usuario de especial relevancia en los servicios de intercambio de videos a través de la plataforma. Esos son los que en inglés se llaman los influencers. Nosotros les tenemos que dar todas esas. Bueno, y es muy interesante porque, fíjense, ya este año los españoles se dieron cuenta que tienen que ponerle requisitos también a los adolescentes que son influencers, porque los influencers no son solo las personas mayores de edad. Ahí tienen ustedes el artículo. Bien, una ley también, esto es muy importante porque en España, a diferencia de nosotros tenemos una ley de violencia doméstica, tenemos una ley de
no violencia contra la mujer, etcétera, con todas las variantes. Pero no tenemos una ley específica de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Los españoles sí se dictaron una ley especial. No digo que la tengamos que dictar nosotros, no. Lo que quiero decir es que los españoles dictaron esa ley especial. Y en esa ley especial de violencia contemplan especialmente todos los problemas de la violencia digital. Entonces ahora, todo esto de los influencers y qué sé yo, lo vinculan a las leyes como un sistema. No son todos así soles que están separados, sino que integran un sistema. Eso sí lo tendríamos que ir pensando. Bien, entonces, después que hemos dado este recorrido como un águila, abuelo de pájaro, abuelo de águila, decimos nosotros creyéndonos que todavía tenemos muchos en Mendoza, ¿qué hicimos en el Código Civil y Comercial? Con esta imagen que le gusta siempre a Marisa pone, el viejo, el nuevo, ¿sí? Bien. Evidentemente, en el código no podíamos seguir solo con los conceptos de capacidad y de representación legal, con todo este marco internacional de los derechos humanos que hemos mencionado. Porque, como bien dice el doctor Rivera, una persona puede tener aptitud para decidir sobre ciertas cuestiones y no sobre otras, ya que no es necesario siempre el mismo grado de comprensión y argumentación. Se nos prendió la lamparita. Necesitamos nociones flexibles, porque el mundo es flexible, las vidas son flexibles. Entonces tenemos este criterio rígido que seguimos manteniendo, que es el etario, 10 años, 13 años, 16 años, etcétera, etcétera, pero también este flexible y permeable, que es la madurez. Entonces la edad no mide el desarrollo físico y psíquico del niño, niña y adolescente, sirve como un punto de aproximación, pero además de la edad necesito ese grado de madurez y desarrollo para cada acto. Entonces, en las relaciones padres e hijos, cuando se regula la responsabilidad parental, entre los principios generales de la responsabilidad parental, ¿qué dice nuestro código? Lo mismo que dicen los alemanes, lo mismo que dicen los Países Bajos, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitud y desarrollo. Por eso, a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Y están todos esos artículos que hablan de la edad y del grado de madurez. Una verdad de perogrullo, ya la dije antes. Esto está en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Esto está unido al interés superior del niño, no lo puede perjudicar. Por eso, una sentencia de San Juan, una vez vino una cosa loca, de una niña de 16 años que había tenido un accidente de tránsito y que el juicio, para ser reparada por esos daños que ha sufrido, obviamente lo inician los padres en representación de esa niña de 16 años. ¿Qué hizo el abogado del demandado? Planteó la falta de legitimación de los padres, porque si esta tenía 16 años, tenía autonomía progresiva suficiente como para que los padres no la representaran en juicio. Cosas locas. O creer que vamos a bajar la edad de imputabilidad en el ámbito penal, porque como en el ámbito civil respetamos la autonomía progresiva, hay que bajar la edad de la imputabilidad penal. ¿Para qué vamos a comentar esto? Llevan ustedes todo el día acá y voy a apurarme. Entonces, la autonomía progresiva aparece en muchos temas, evidentemente, porque la pregunta para nosotros los juristas es frente a determinados actos, ¿quién decide? ¿Decide el niño, niña, adolescente? ¿Deciden los padres, sus representantes, el juez? ¿El asesor? ¿El Ministerio Público? ¿Quién decide? Entonces, saben ustedes que esto lo tenemos en muchos ámbitos. Tuvimos un tema muy discutido, que es el de la interrupción voluntaria del embarazo, todos estos temas. Entonces, pero vamos a terminar, porque aquí la gente ya lleva muchas horas. Entonces, el interés superior del público. ¿Cuál es la última novedad que tenemos en esto en la Argentina?
mientras en España se presentaron diversas propuestas legislativas para combatir la ludopatía infantil, por todo esto que yo les he mencionado, nosotros dictamos esta resolución general. Esta resolución general 1023, que ¿quién la emite? La Comisión Nacional de Valores. Eso es lo primero que empezamos a pensar. La Comisión Nacional de Valores tiene competencia para regular estos asuntos. Va. Se publicó en el boletín oficial, ustedes saben, el mes pasado, hace muy poquito. Y cuando le tienen que poner el título, a ver si alguien sabe de qué se trata esto, todos los que están acá son muy expertos en bolsa. Así que seguro que saben lo que quiere decir subcuentas comitentes. ¿Subcuentas comitentes? Bueno, hay que ir a la legislación para saber de qué se tratan estas subcuentas comitentes. Entonces, al principio, esta resolución lo que intenta hacer es convencernos de que tiene competencia para resolver sobre este asunto. ¿Sí? Empieza diciendo que la ley de mercado de capitales, que es la ley tal, una de las funciones que le da a la Comisión Nacional de Valores es propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales, creando o en su caso propiciando la creación de productos que se consideren necesarios a ese fin. Acá viene por qué la Comisión de Valores puede regular este asunto. ¿Sí? Entonces dice que por su parte, esa es la fundamentación de la competencia que tiene la Comisión Nacional de Valores para regular que un chico de 13 años puede abrir estas cuentas comitentes. Bah. Dice que por su parte corresponde tener presente lo dispuesto por el 26. Nunca pensé que iban a citar el 26 para esto, pero bueno, aquí está. Dice, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 26, en tanto establece el ejercicio de los derechos de la persona menor de edad a través de sus representantes legales, no obstante habilitar en función de la edad y madurez suficiente el ejercicio por sí de los actos permitidos por el ordenamiento jurídico. Así que en la misma línea con la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, que establecía esta comunicación tal y sus modificatorias, la cual introdujo un nuevo régimen especial orientado a que las personas menores de edad adolescentes puedan utilizar los fondos comunes de inversión como alternativas de inversión de ahorro, que en línea con las recomendaciones internacionales. O sea, todavía me citan cuáles pueden ser las recomendaciones internacionales. Y las del comité. Pero el comité, que yo sepa, no sé, te pregunto a vos, nunca ha hablado de estos temas y de los juegos en la bolsa. Entonces dice que en línea con las recomendaciones internacionales, ¿cuáles serán? Resulta fundamental, impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero. Como si el sistema financiero mundial fuera para aplaudir. Cuando todas las crisis que hemos tenido en el mundo vienen de que el banco de no sé cuánto y el banco de no sé cuánto. Acá lo que hay que incentivar es el trabajo, no el sistema financiero. Entonces, ¿qué hay que incentivar ese sistema financiero? ¿Sí? Entonces, dice, instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero, así como también fomentar el ahorro. Eso está bien, desde los tiempos que a mí me vuelvo a mi infancia, la libreta de la caja de ahorro para estar con las estampillas. Bien. E impulsar la educación financiera desde edades tempranas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las operatorias? Es este artículo 34, dice, podrán abrir subcuentas comitentes a personas menores de edad a partir de los 13 años, en cuyo caso deberá solicitarse al representante legal del menor o de edad del adolescente con carácter de declaración jurada los siguientes datos, nombre, apellido, o sea, para que alguien venga y nos diga que efectivamente tiene los 13 y que vive acá. Dice, en relación al movimiento de fondos en las subcuentas comitentes adolescentes, se deberá cumplir con las disposiciones tal y cual. ¿Y qué es lo que pueden hacer en esas subcuentas comitentes?
dice, los menores de edad adolescentes titulares de sus cuentas comitentes solo, está bien, uno ya dice solo, está bien, solo podrán realizar operaciones de contado, incluyendo valores negociables de renta fija y renta variable, y a plazo, pudiendo realizar únicamente de caución colocadora. Yo les pregunto a los que están acá si saben lo que es eso. Yo no lo sé. Tengo que ir a les digo sinceramente, tengo que ir a la Comisión Nacional de Valores y ver de qué se trata. Todas las operaciones deberán ser concertadas en segmentos de negociación por interferencia de ofertas con prioridad, precio-tiempo. En definitiva, una vez leí esta frase, me parece brillante, de este malayo, que dice, la clave para ser extraordinario es saber qué reglas hay que seguir y qué reglas hay que romper. ¡Ah, si lo supiéramos! Solo los extraordinarios, realmente. Esto es lo más difícil que tenemos en nuestras vidas de cada uno. Por eso quiero recordar una imagen hermosa que hay en París, en un barrio que se llama Le Marais, Marais se escribe. Allí se recuerda a los niños que fueron deportados a los campos de concentración. Pero este año supe que no solamente vivían en el barrio de Le Marais. Aquí también, cerca de la Plaza de la República, en Francia, está esta escuela, ¿sí? Y dice, a la memoria de los alumnos de este establecimiento, ¿sí? Hoy un liceo, hoy un colegio secundario, que se llama Aragó, que entre 1942 a 1944, solo porque eran judíos, víctimas inocentes de la barbarie nazi y del gobierno de Vichy, porque siempre necesitas un aliado local, no hay nada que hacerle. Entonces, la placa es a ellos, ¿no? Y explica que más de 400 niños de este barrio, del 12, fueron exterminados en los campos de concentración. No los olvidaremos jamás. Y en Le Marais, que fue lo primero que vi este dibujo, que es la representación más extraordinaria de la autonomía progresiva y de las vidas de nuestros niños. Este dibujo había sido hecho por un niño de esos que llevaron a los campos de concentración y se ha salvado en la escuela estos dibujos, este y otros tantos. Y este niño dice en francés, dice, soy el que soy, seré el que quiero. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je veux. El que quiero. Y eso es la representación, en mi opinión, el paradigma de respetar la libertad, de respetar la autonomía. Y si queremos niños que respeten los derechos humanos, como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y hay que reconocerles esta autonomía progresiva que el comité nos está diciendo. Hay que reconocer autonomía, hay que tener el equilibrio con la responsabilidad que tenemos todos respecto de los niños. Fíjense, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la única convención internacional que no solamente crea obligaciones para el Estado, crea obligaciones para la familia, crea obligaciones para la sociedad y después para el Estado. Así que, bueno, esto era lo que tenía para decirles. Gracias.